Bueno, vamos a arrancar. Entonces, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a la presentación de Tocar Fondo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esta vez la presentamos desde la regional Zárate y la regional Varadero. Tocar Fondo es un libro que está dedicado a los fundadores de la APDH que pusieron el cuerpo durante la dictadura para denunciar las violaciones de los derechos humanos, también para las víctimas de la dictadura militar y así como también las víctimas del gobierno de Cambiemos, que han perdido mucho durante esos 4 años. La contribución de este informe, que está impulsado y realizado por la APDH, es unir los resultados específicos de cada una de las áreas del conjunto del gobierno de Mauricio Macri. Y el resultado podemos ver que es una catástrofe económica y social. Buscamos contribuir al necesario balance de esta experiencia política. Para arrancar, entonces, presento al compañero Nadir Graciadio, miembro de APDH Zárate, eh, abogado especializado en... Déjenme un segundito que perdí el memo. Ahora sí, es Nadir Graciadio, abogado, especialista en responsabilidad civil y derecho de la salud, de la UBA, y nos va a dar un contexto de la salud durante los últimos 4 años del gobierno de Macri. Ahora sí, Nadir, te paso la palabra. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. En principio, desearles un feliz Día del Padre a aquellos padres que estén en el auditorio y un feliz Día de la Bandera que nos corresponde a todos los presentes. Además, muchas gracias a la PDH por invitar a participar y dar unos pequeños minutos a este libro tan sentido y muy bien desarrollado que estamos dando a presentación en el día de hoy. A mí me dio un tema amplio para hacerlo que hace tiempo tan reducido. Durante el periodo del gobierno macrista, ya a partir de los últimos días del 2015 y primeros días del gobierno de Mauricio Macri, se ha comenzado o se llevó adelante una política de nivel destructivo en relación a todo lo relacionado con la salud. Primeramente, y como eje fundamental de ese programa de destrucción, se bajó la jerarquía de ministerio a Secretaría de Salud, poniéndola en relación de dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Esto qué hace? Primero le quita presupuesto a una área tan sentida como es el área de salud, y que ya viene, nosotros siempre lo destacamos desde el punto de vista doctrinario cuando nos toca escribir el sistema de salud ya viene bastardeado desde hace mucho tiempo, pero ya incrementado notablemente desde el 2015 hasta el 2019. A punto tal que varios de los autores, entre los cuales me incluyo, entendemos que el sistema de salud ya está totalmente colapsado desde el 2018 y es necesario una reforma integral sobre la temática. Sin contar, sin tener en cuenta, o sea, con esa conclusión que sacamos en el 2018, la situación particular que estamos viendo hoy por la pandemia y el deterioro que eso va a tener el sistema. Bueno, con esa introducción les sigo comentando. Muchas de las conquistas que años atrás se habían logrado en materia de salud durante los diferentes gobiernos, el gobierno de Macri al asumir tomó los lineamientos que bajó el Fondo Monetario Internacional sobre una liberalización del sistema de salud. ¿Esto qué es? Básicamente para que lo entiendan. Destruir la salud pública, sacarle de contenido el fundamento y obligar, ante todas las necesidades,
de brindar la prestación de salud, de que la gente recurre al sistema privado afiliándose a una privada. Básicamente es el lineamiento general, con muchas connotaciones que intentaré desarrollar en unos minutos. Pero básicamente es eso, sacarnos la posibilidad de tener un derecho a la salud, que es un derecho humano, inalienable, imprescriptible, que está fuera del comercio según las convenciones internacionales, y explotarlo de manera privada con el desfinanciamiento del sistema público y la eliminación de programas, la quita de prestaciones, la quita de medicamentos, el poco desarrollo que se les dio a leyes de salud que ya habían sido establecidas durante los gobiernos anteriores al de Mauricio Macri. Particularmente el libro que estamos tratando, con muy buen tino empieza a desarrollar el tema de la salud con el problema alimentario que se generó desde el 2016 en adelante. ¿Por qué? Para tener un adecuado nivel de salud, lo primero que necesitamos es una alimentación acorde en cantidad y en cuanto a componentes nutritivos. Desde el 2016 hacia adelante, el consumo de esos alimentos nutritivos fue decayendo, entre otras cosas por la falta de aplicación de programas y el marcado nivel de desempleo que se generó a partir del 2016 en adelante, que obviamente todos entenderemos, al no haber remuneraciones, en consecuencia de la falta de trabajo, ese alimento que llegaba de los padres a los hijos fue disminuyéndose, no en toda la sociedad, pero sí en sectores muy vulnerables, sumado al aumento de la pobreza que llegó a este tema en particular, que fue la reducción del promedio anual de consumo de carne vacuna y fundamentalmente el de consumo de leche. Esos dos elementos que son fundamentales para la canasta básica y para que hacer los estudios correspondientes, a ver si la alimentación, sobre todo de las personas menores, es la adecuada. La verdad que hay un salto bastante rojo de todos los estudios realizados desde el 2017 hasta el 2020, que fue el principio de este nuevo gobierno. Vuelvo a ser más resumido. Otro tema muy importante fue que incluso hay compañeros sindicalistas que van a desarrollar el tema con posterioridad a mí, fue la persecución sistemática que se desarrolló de manera sindical hacia los trabajadores de la salud. Fue un ataque pormenorizado, no solo de las prestaciones médico-asistenciales que les corresponden al sistema público, sino atacaron directamente a las personas que trabajan en salud, los sindicatos, aquellos que reclamaban condiciones dignas de trabajo, y durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri fueron totalmente atacados, desprotegidos y violentados en sus derechos laborales. Sumado a ello, el importantísimo despliegue de los medios de comunicación que o ocultaban esto o directamente revalorizaban determinadas actividades del gobierno de Mauricio Macri, no les dieron o nunca se tuvo real consideración del daño que se generó en el sistema de salud, que vuelvo a reiterar, ya venía muy bastardeado, era necesario una reforma integral, que por suerte en estos días se está debatiendo un proyecto de ley en ese orden, pero estos vinieron, hicieron un desastre y lo poco que había para empezar a reconstruir directamente, hoy arrancaríamos menos 20. A mí me preguntan por qué se sostiene esto, por qué si vos decís que esto está destruido y que está a menos 20, esto no colapsa, ¿por qué todavía sigue? Yo siempre lo destaco, es por la calidad profesional de las personas que están dentro del ámbito de la salud, ya sea médicos o enfermeros. Si no fuera por el excelentísimo nivel
a nuestras universidades públicas, ya sea la UBA, ya sea la Universidad de La Plata, que sacan profesionales en todos los ámbitos de excelente jerarquía y de nivel internacional, considerados en todo el mundo. Este sistema directamente, la verdad, no había. Hoy por lo menos tenemos, muy bastardeado, pero en eso siempre yo le destaco la profesionalidad de la gente que actúa en el sistema de salud, y además de su profesionalidad, su hombría de bien, sus ganas de mejorar y el corazón y el amor que le ponen a un paciente, eso es fundamental. Tengo que ir resumiendo, habíamos quedado, no vale, Agus, ¿cuánto tengo? Sí, bueno, voy a resumir. Un gran tema fue el tema de los discapacitados. Voy cerrando, cierro con el tema. Algo muy importante que se dejó pasar fue cómo se dejó de lado a las personas con discapacidad. En enero del 2016 se dictó el decreto 637 del 2016, la redundancia, por el cual el Poder Ejecutivo le quitó a las personas con discapacidad un presupuesto anual de 2.000 millones de dólares. Escucharon bien la frase, 2.000 millones de dólares, y lo destinó directamente en ese decreto al sistema financiero. O sea, ni con los discapacitados, fue con las personas que más ensañamiento tuvieron. Fue sistemáticamente, yo sé que acá somos muchos defensores de derechos humanos, y tal vez que yo diga que fue un genocidio podría resultar tal vez exagerado, pero viéndolo desde adentro, yo soy un abogado que litiga con personas con discapacidad, yo considero que la política de Mauricio Macri dentro del ámbito de la salud aplicable a las personas con discapacidad fue un verdadero genocidio. Más allá de eso, y cerrándolo, hemos tocado fondo. Esperemos que lo mejor sea lo que viene a partir del 2020. Nos encontramos con esta situación inédita, lamentable de la pandemia, que se está llevando muchas personas, mucha gente conocida y querida, pero somos optimistas siempre y cuando la gente aprenda que no hay que darle lugar a la derecha, porque se vuelven, va a ser terrible. Ya lo demostraron y en 4 años lo hicieron, simplemente. Así que es un tema para hablar horas, yo tengo que resumir. Agradezco la invitación que me hizo la gente de APDH. Invito a leer el libro, la verdad que yo lo leí ayer y bastante hoy, y me quedé sorprendido. Muy buen trabajo, así que bueno, muchas gracias y bueno, esperaremos a los próximos disertantes. Hasta luego. Muchas gracias, Nadir. Y bueno, quiero reiterar el agradecimiento a las personas que están presentes hoy. Tocar Fondo es un trabajo colectivo de la APDH para todos y todas, ya que la idea es que, como dijo Nadir, recordar lo que es un gobierno neoliberal y tratar de que no vuelvan más. Y que la vulneración de los derechos fue muy grande. Y por eso está muy bueno leer el libro para conocer a profundidad todo el proceso. Ahora le doy el espacio y la palabra a la compañera Valeria Lescano, de la regional APDH Varadero y miembro de Nuestra América MP. Muchas gracias, Vale. Te doy la palabra. Bueno, gracias, Agus. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, primero quiero agradecer esta posibilidad de participar y de compartir esta actividad como militante con compañeros de tanta experiencia y de formación en la lucha por los derechos humanos. Y también, bueno, en esto tan importante que es promover la lectura del libro Tocar Fondo, como ejercicio para la memoria, ¿no? Y como herramienta para saber, digo, o sea,
para luchar contra la impunidad y contra la infamia que fueron los 4 años de gobierno de Cambiemos. Yo un poco elegí el informe de políticas de género del libro, como poder hacer una lectura desde la experiencia misma, como mujer militante feminista. Y el libro, el informe pone en palabras y en números reales lo que fue la vulneración de derechos hacia las mujeres, niñas y diversidades durante el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina. Bueno, a esta altura sabemos muy bien que nada de lo que hicieron o dejaron de hacer fue al azar, ¿no? Ellos vinieron a poner en marcha un plan de ajuste, de represión, y en ese sentido, digamos, en cómo afectó a las mujeres y sobre todo de los sectores más populares, más vulnerables, ¿no? Empobrecidos por las políticas neoliberales, la verdad es que fue terrible y que aún en este contexto de pandemia, ¿no? Seguimos sufriendo las consecuencias. Yo personalmente perdí mi trabajo formal en el 2017, así que bueno, o sea, mujer con más de 30 años de edad, con 3 hijos pequeños, con mi compañero también desempleado, digo, la experiencia fue bastante devastadora, ¿no? El panorama era muy triste. Pero bueno, nada, ahí en la lucha, como tantos, como la mayoría en este país, y justamente a partir de esa experiencia entender que nunca más queremos un gobierno neoliberal, ¿no es cierto? Bueno, un poco con respecto a lo que serían las políticas de género, bueno, en el 2016, al comienzo de la gestión, Mauricio Macri anuncia un plan que fue el Plan de Acción Nacional para prevenir, para asistir y erradicar la violencia contra las mujeres, que por supuesto nunca se puso en marcha, o no como debería haber sido, y que a lo largo de toda su gestión, digamos, el presupuesto que en un principio había sido asignado para ese plano, para las políticas de género, principalmente para erradicar la violencia, fue recortado, ¿no? Como sistemáticamente a lo largo de toda la gestión. Y no solo eso, sino que los programas que ya existían, los programas sociales que ya existían, que digamos, orientados, destinados a las mujeres principalmente, fueron vaciados. Bueno, toda esta situación quedó en evidencia y creo que, digamos, que la irrupción del Ni Una Menos, el movimiento feminista, los feminismos populares como oposición al macrismo, digamos, pusieron en evidencia todo ese malestar y toda esa situación que estábamos viviendo, saliendo a las calles a pedir a gritos que paren de matarnos, a exigir políticas reales y efectivas contra la violencia de género. Mientras eso sucedía, mientras las mujeres nos organizábamos y luchábamos, ellos instalaron la violencia de género como disciplinamiento, o sea, a quienes alzaban la voz y trataban de romper con esas estructuras patriarcales, instalaron con la complicidad de los medios de comunicación situaciones, digamos, muy violentas, y como de los ejemplos más contundentes de eso fue, bueno, la violencia simbólica ejercida hacia Cristina Fernández de Kirchner, y el caso, digamos, que nos afectó absolutamente a todos, que tiene que ver con la detención arbitraria de Milagro Sala, de la Tupac Amaru y a otras compañeras. Esa situación claramente, digamos, dejaba en evidencia lo que este gobierno pensaba y pretendía para quienes estábamos organizándonos y luchando y reclamando por lo que es justo, ¿no?
Bueno, a nivel local, nosotros acá en Varadero también, digamos, el gobierno municipal coincidió que también fue de gestión de Cambiemos, así que claramente las cosas tampoco fueron muy diferentes, ¿no? O sea, el gobierno municipal muy a la altura de la, digamos, muy a la altura de la circunstancia, digo, con respecto a, siguiendo muy perfectamente la línea política, ¿no? Que la línea política de Cambiemos en ese momento, por supuesto que ignoraba absolutamente todos los reclamos, todo lo que sucedía con respecto a los movimientos feministas en Varadero, que a partir, como en casi todo el país, que a partir del 2015, 2016 pudimos empezar a organizarnos y ver y ser cada vez más, y empezar a conocernos y salir a la calle. Digo, acá no se atendió tampoco ningún reclamo al respecto. Al contrario, ¿no? O sea, se frivolizaron, digamos, como fechas tan significativas para las mujeres como el 8M, organizando actividades como muy vacías de contenidos, sin perspectiva de género y sin, por supuesto, estar a la altura de lo que estaba sucediendo en ese momento, que era que los casos de violencia, los femicidios aumentaban cada vez más. Así que bueno, un poco esa es como mi breve lectura, digamos, desde este lugar que ocupo. Y un poco también la idea era poder, como en ese contexto, reivindicar la lucha del movimiento feminista, sobre todo el feminismo popular, de las organizaciones sociales a las que, digamos, también pertenezco, y bueno, y dejar en claro que nunca más queremos volver a tener un gobierno neoliberal como fue el de Cambiemos. Así que bueno, eso, compañeros, compañeras, ese es mi aporte, y por supuesto, bueno, muy agradecida de poder estar participando acá. Muchas gracias, Vale. Bueno, la verdad es que es súper interesante la perspectiva del libro también, porque a diferencia de lo que uno podría pensar que tiene una mirada, no sé, partidaria, es todo lo contrario, está visto de una manera objetiva y de la manera de análisis y también de como de una especie de escáner, podría decirse. Así que bueno, le voy a pasar la palabra al compañero Renzo Ibarra, que es miembro de la agrupación Ramón Carrillo, Ferrocarril Urquiza, Cargas, de Trenes Argentinos, que de hecho, que trabaja ahí en Trenes Argentinos, que de hecho su organización hoy cumple 138 años, así que les vamos a felicitar. Y bueno, le doy la palabra al compañero. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. 134, perdón, te corrijo, Agustina. Ay, me confundí. Me suele pasar. Está bien, no pasa nada. Igual, bueno, nuestro sindicato fue el primero que se extendió en el interior, así que saludo también a mis compañeros por este medio. Somos el sindicato más antiguo de la historia, porque claro, el ferrocarril se extendió al interior en la época que se transportaba mucho. Entonces, y también quiero saludar, bueno, a los padres, feliz día, y feliz día de la bandera a todos los compañeros y compañeras. Y bueno, nosotros, la verdad que quiero agradecer también, bueno, tu invitación, y a Luca Ferrari también. La verdad que este libro me gustó mucho porque, bueno, nosotros también tuvimos gran inconveniente como ferrocarril. Siempre los gobiernos de derecha nos han castigado. Así fue como cuando lo derrocaron a Perón, ya empezó lo que fue una devastación del ferrocarril. Luego, cuando vuelve Perón, ya tuvimos una activación de nuevo, pero luego en el golpe del 76, otra vez empieza el desguace del ferrocarril, cuando está el supuesto padre de la democracia, Alfonsín. No generó nada para el ferrocarril, y el que termina culminando con el desguace del ferrocarril fue Menem,
y que fue, digamos, donde tocamos fondo en líneas del ferrocarril. Por suerte, después con el gobierno de Néstor Kirchner, se empieza a reestructurar un poco el ferrocarril, y bueno, Cristina, cuando estaba el gobierno de Cristina, le saca, expropia a LL, que estaba privatizado nuestro ferrocarril. Yo, para que ustedes más o menos entiendan, yo soy de Zárate, y el ferrocarril de Urquiza recorre desde Zárate a Posadas. Tenemos 1000 kilómetros de vía, y en los cuales somos el único ferrocarril que tiene 3 pasos fronterizos. Tenemos en Concordia con el Uruguay, tenemos en Paso de los Libres con Brasil, y tenemos en Posada con el Paraguay. O sea, la importancia que tiene nuestro ferrocarril, y que bueno, Cristina le expropia a la empresa ALL, y gracias a eso empieza de nuevo una inversión en el ferrocarril. Porque, ¿qué pasa? Yo, para que más o menos tengan una idea de lo que hizo la empresa ALL, tenía 75 locomotoras andando cuando arranca la privatización, y cuando se fue a LL dejó 7 locomotoras funcionando. O sea, imaginen la desinversión que hubo como para de nuevo empezar un plan de reestructuración. Y bueno, pero ¿qué pasó? Cae el gobierno de Macri. Desgraciadamente, yo tuve la oportunidad, me invitó Dietrich a un almuerzo, y para hablar sobre el futuro del ferrocarril, que en realidad a mí de futuro para nosotros no nos dijo nada. El tipo me dice, cuando yo le planteo sobre el tren pasajero que recorra Zárate, Posadas, él me dice, no hace falta, es mejor, dice, viajar en avión, es mucho más cómodo y tampoco no es tan costoso el viaje. Claro, como si cualquier familia puede viajar en avión, como puede él, y trasladarse cómodamente, ¿no? Como si era normal. Y bueno, entonces quiero destacar eso, porque este tipo no tenía ninguna intención de, de, de generar algo productivo para nuestro ferrocarril. Entonces, nos amenaza con un cierre del ferrocarril. Nosotros salimos a juntar firma, y fue nuestro plan de lucha, donde llegamos a todos los consejos deliberantes de todas las seccionales de nuestro ferrocarril, y también otros ferrocarriles nos ayudaron con el aporte de firmas. Evitamos el corte, pero sí quedó en la clase trabajadora, quedó esa incertidumbre, quedó una molestia con la cual sabíamos que en cualquier momento otra vez podía venir esa amenaza. Y la verdad que en el 2018, en octubre, creo que ahí es donde tocamos fondo, y me hace acordar mucho el libro, porque otra vez vuelve la amenaza del cierre del ferrocarril. Nosotros nos agrupamos con los diferentes sindicatos que hay en el ferrocarril. Nosotros somos conductores y locomotoras de la fraternidad, después está la Unión Ferroviaria, y empezamos a generar un plan de lucha. Pero fue inminente el recorte del ferrocarril. O sea, lo que hicieron es cerraron seccionales de Paso de los Libres, Santo Tomé y Posadas. O sea, para que tengan más o menos una idea, el 60% quedó operativa de nuestra línea. Ellos recortaron el 40% de la línea. Eso, nosotros pudimos mantener las fuentes laborales, porque compañeros no perdieron el laburo, pero sí fueron perjudicados por el desarraigo. Los compañeros de Posadas, Corrientes, se tuvieron que trasladar y trabajar en Entre Ríos o en Zárate, o si no, en otra línea, donde perdieron el derecho de estar con su familia, de estar en su lugar. Trabajaban y se iban en los francos, estaban un día o dos en la casa y después se volvían y seguían trabajando esos compañeros, para no perder la fuente laboral, porque nuestro
nosotros queremos seguir laburando de lo que sabemos y de lo que nos gusta, que es manejar el tren. Entonces, decidimos hacer un plan de lucha viralizando toda esta operativa del gobierno de Macri, y también fuimos a las empresas. ¿Por qué no siguen transportando o si les conviene seguir transportando? Obvio, si el ferrocarril es más barato, es más económico, también es más saludable, evita congestiones en las rutas, y bueno, el propósito era seguir manteniendo las fuentes laborales y desarrollar las potencias y la economía regional del norte, por supuesto, para poder transportar. Nosotros quedamos transportando en el 2018, solo transportamos piedra de Curuzú, Cuatiá a Zárate. Y los trenes iban vacíos de Zárate al norte, o sea, no transportábamos nada. Es algo, el gobierno de Cristina había invertido, había hecho locomotoras, había renovado 0 kilómetros, incluso trajo vagones desde China, que luego Macri los usa para su campaña política, vagones 0 kilómetros que nosotros los teníamos en una vía secundaria, estaban estacionados, porque solo transportamos piedra. Y dependíamos de la obra pública, se cortaba la obra pública y nosotros, ahí sí, ya ni siquiera tocábamos fondo, desaparecíamos. Así que el plan de lucha fue viralizar toda esta operativa del gobierno de Macri y también buscar las empresas que transportaban antes y tratar de hacer un nexo para que vuelvan a transportar. Y demostrar la importancia que tiene nuestra línea para que siga transportando y poder seguir manteniendo las fuentes laborales, ¿no? Y recuperar que cada compañero vuelva a su casa. Gracias a Dios se empezó a reestructurar. En marzo del 2019 se generó un nexo con la empresa de Raleo, se carga Raleo, empezaron a volver los compañeros, se reabre Paso de los Libres, y se abre la estación de Hall y Bicuí. Una vía que tenía 25 años de desuso. O sea, imaginen la importancia de esa gente al entrar un tren más de hace 25 años que no había. Así que luego seguimos con ese plan de lucha y se llegó en enero del 2020, se abre la estación Santo Tomé y en julio completamos nuestra estrategia abriendo la estación Garupá en Misiones y Posadas. Así que bueno, fue un plan de lucha que costó mucho, pero quería destacarlo en este momento porque nosotros también hemos tocado fondo y gracias a Dios y gracias a la unidad que tenemos entre los trabajadores, logramos salir adelante y recuperar toda la línea que es un patrimonio nacional. Así que quiero agradecer mucho el libro, lo voy a seguir recomendando porque creo que también es un plan de lucha, es una estrategia de lucha, este libro, como la que nosotros hicimos, y creo que este libro tenemos que seguir replicándolo, tenemos que seguir comentándolo, no solamente en el trabajo, sino en la esquina, en el supermercado. Tenemos que siempre mencionar este proceso que generó Macri, porque la verdad que si nosotros seguimos con esta iniciativa de seguir luchando y que no nos canse nunca más, también debemos lograr que estos gobiernos que tanto devastan a la clase trabajadora y a a los trabajadores que deja sin trabajo, para que no vuelvan nunca más. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, compañeros, la verdad, y compañeras. Compañero, la experiencia retrata tal cual la devastación que llevó adelante el gobierno de Cambiemos hacia el corazón productivo de nuestro país, hacia
la destrucción, digamos, del aparato productivo, ¿no? El ferrocarril siempre fue clave en ese sentido, y no fue la primera vez, como comentaste, que un gobierno neoliberal le financió y quiso destruir algo tan importante para tanto los trabajadores como para la economía y como para muchos vecinos de pueblos que se formaron a partir a partir de esos ferrocarriles. Así que bueno, muchísimas gracias por participar hoy. Ahora le voy a dar la palabra a la compañera Sandra Núñez Castillo, que es la presidenta de la Regional Paradero de la APDH y también es referente de Nuestra América MT, estudiante de licenciatura en Criminología y Seguridad y miembro de la mesa directiva de la APDH. Te paso la palabra, Sandra. Buenas tardes, gracias Agustina. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los que hoy nos están siguiendo por las redes y en este momento que es tan importante para todos, la presentación que nos toca hacer de un libro que llevó mucho tiempo de trabajo a las compañeras que estuvieron a cargo de las distintas secretarías de la APDH. Hoy pensaba en el título, ¿no? Tocar fondo. Un título que no pudo haber sido mejor elegido, ni pudo haber sido más preciso y coherente, sobre todo con los hechos que nos tocó vivir. Nosotros lo vivimos desde el lugar donde cada uno estaba en ese momento, como referente de una organización social, tratando de contener a todas aquellas compañeras y compañeros que se encontraban sin trabajo, se encontraban sin ningún ingreso. Y yo pensaba en eso, ¿no? En esa coalición que representó Cambiemos, una coalición que fue prácticamente un experimento gubernamental para poder devastar todo lo que pudo devastar y agravar demasiado a los de abajo y ni siquiera llegar a contentar a los de arriba. Pensaban las 25.000 empresas que cerraron y que le cerraron las puertas y la dignidad a más de 300.000 trabajadores. Un gobierno que gobernó por decreto y que atropelló los poderes del Estado, de un Estado republicano, representativo y federal. Y mientras tanto también pensaba todo lo que se había ido gestando desde las internas y desde los espacios de cada una de las organizaciones sociales. En el año 2018, en octubre de 2018, referentes y dirigentes de distintas organizaciones sociales nos unimos para formar un frente político, el Frente Patria Grande, con el cual teníamos una mirada externa y una mirada interna. La mirada externa, obviamente, con dos aristas muy importantes, que eran las próximas elecciones del 2019, donde por todos los medios posibles teníamos que quitar ese gobierno que tanto daño le hacía a los argentinos. Y por otro lado, tener la posibilidad de que pudiera acceder al poder un gobierno que fuera popular, que fuera mejorado y que fuera inclusivo para todos. Bueno, así nació el Frente Patria Grande, que es un frente político, social y cultural al cual pertenecemos, con un lema o una bandera principal, que es la que llevamos adelante, de tierra, techo y trabajo y un ambiente sano para todos. Buscando constantemente contener a todos los compañeros y compañeras que en ese momento estaban destruidos mentalmente, físicamente, moralmente, buscando el equilibrio, la equidad, la inclusión, la igualdad para todos ellos. Decimos social, político y cultural, que siempre digo que van de la mano indisolublemente unidos. Buscar esa transformación que buscamos todos desde los espacios en los que militamos. Un cambio, ese cambio que debe darse y esa transformación que realmente debe significarnos a todos e incluirnos a todos. Los movimientos sociales fuimos parte de esa solución, por eso siempre decimos que somos parte de la solución y pudimos entender que ya no éramos más parte del problema. Fue muy importante para nosotros eso, porque poder significar y poder entender que éramos parte de una solución, que podíamos ser parte activa de las decisiones políticas del país, fue lo que nos hizo entender que el trabajo, unirnos en un trabajo cooperativo, en un trabajo asociativo, en un trabajo con los compañeros, significaba tener una identidad, significaba entender que teníamos que reconstruir eso y visibilizar ese estado que nos aportaba una economía diferente constantemente. Hoy en día son 6 millones de compañeras y compañeros que son de la economía popular,
y que elegimos desempeñarnos en esta modalidad de economía que es muy diferente a la modalidad del capitalismo egoísta, pero que lo hacemos con la amplia capacidad de tener una organización política, social y cultural. Y fue a partir de esa inequidad social, de esa inequidad laboral, que pudimos encontrar y de darnos cuenta de que había otras formas, tener que salir a reinventarnos el trabajo, que había otras formas que el pueblo trabajador podía desarrollarse y que no eran las formas en las que ese pueblo trabajador había estado oprimido. Así fueron surgiendo cooperativas y formas colectivas de trabajo que no solamente abogan por el acceso al trabajo justo, digno, igualitario, con igualdades de oportunidades, sino que también se hace a través de estrategias autogestivas, y esta es la autogestión, es un poco la respuesta y esa solución que entendimos que éramos. Haber entendido eso y que los compañeros entendieran eso fue muy importante, porque le dimos un sentido de pertenencia. Entonces el compañero entiende o la compañera entiende que el trabajo no tiene que tener ese sentido de pertenencia y no de enajenación, esa sensación de bienestar y no de malestar, hacernos sentir libres mentalmente y físicamente, y no físicamente exhaustos y mentalmente abatidos. Pensábamos en todo eso, yo hoy pensaba en todo eso que habíamos logrado, a través de cooperativismo, a través de trabajos asociados. Ese sentir que la persona se sintiera realizada, que el compañero se sintiera realizado, lograr esa superación de la visión de que el trabajo responde solamente a solamente a necesidades determinadas para poder subsistir. Y decíamos que el trabajo era mucho más que eso, que la palabra trabajo era mucho, no solo el pilar fundamental y, como decimos siempre, nuestro aliado fundamental, sino que tenía un sentido muy amplio, y en ese sentido amplio encontrábamos la identidad, encontrábamos la reproducción, la autorrealización, el autorreconocimiento. Así que bueno, fuimos planteando distintas, desde el seno y desde el interno de lo que nos costaba en esos tiempos tan duros, ir planteando cómo hacer para poder construir esas identidades, cómo levantar a esos compañeros que estaban destruidos, abatidos moralmente, por todas las faltas de oportunidades y por todo lo que había pasado, todas las fábricas cerradas y la cantidad de puestos de trabajo que ya no existían. Bueno, fuimos armando lo que nosotros siempre consideramos que era la manera de solucionar y de llevar adelante eso, tomas de decisiones de modo horizontal, trabajar sin patrones y sin jerarquías, pero por sobre todas las cosas sin patrones de consumo y sin acumulaciones de capital. Y bueno, y fue esa la solución que fuimos encontrando mientras tanto se producían los cambios de gobiernos que necesitábamos. Desde el lugar de las organizaciones sociales, nosotros decimos que no queremos más respirar un aire de desigualdad, y por supuesto que este libro que hoy presentan las compañeras de la PDH es muy importante tenerlo, como dijeron todos los compañeros, presente, porque la escuché a Teté decir, y es algo que nos quedó muy claro a todos, que no es un libro de opiniones, este es un libro de datos, datos que se pueden refrendar, datos que se pueden constatar. Así que bueno, de nuestra parte, como lo dijimos, un libro que nos deja pensar, que lo tenemos que tener a mano, que nos hace analizar, nos hace desarrollar un poco toda esa parte de esa meditación y ese análisis, como para que nunca más tengamos que tocar fondo, como dice su título. Le quiero agradecer a mis compañeros de APDH de SAR, de Varadero, las compañeras de APDH Nacional, a todas esas compañeras y trabajadoras de la economía popular que dieron ese paso, que no se dejaron abatir y que pudieron entender lo importante que era tener ese poder que no sabían que tenían, que pudieran entender que el pueblo es el que tiene el poder y que todas las transformaciones empiezan siempre desde abajo. Gracias a todos los panelistas que están hoy aquí presentes. Vamos a seguir, como dijeron los compañeros, instando a que la gente lea este libro, que lo tenga a mano y que la memoria siempre siga activa, para nunca más tocar fondo. Gracias a todos. Muchas gracias, Sandra. Y la verdad que es muy interesante la experiencia que contás y nos repita esto que es lo colectivo como respuesta al neoliberalismo.
Y esto es realmente lo que este libro significa, ¿no? Una herramienta colectiva para poder tener los datos y conocer lo que pasó. Ahora también les quiero recordar que pueden encontrar el libro en tocarfondo.org, que es una página dirigida al libro, destinada a compartir las notas en las que se trata el libro, las distintas presentaciones que se van haciendo a lo largo del país, y pueden descargar ahí el libro en PDF. También para conseguir el libro a cada una de las regionales se pueden contactar con las redes sociales de cada una de las regionales para conseguirlo de manera de papel, se puede comprar. Así que eso también lo pueden tener en cuenta. Ahora, sin más preámbulo, le paso la palabra al compañero e invitado Pablo Bellani, que es secretario de la Extensión Universitaria en Zárate, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Pablo, te paso la palabra. Muchas gracias, Agustina. Quisiera ante todo agradecer a los compañeros y compañeras de la regional Zárate, de la regional Varadero, de APDH, por invitar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a participar de este panel. Quiero saludar también a los compañeros y compañeras con quienes comparto en el día de hoy este panel, y desde ya también saludar a quienes un día como el de hoy, domingo por la tarde, Día del Padre, se han conectado y nos están acompañando en este evento. También quiero felicitar a PDH por la producción de este libro. Un libro importante, un libro de investigación, un libro con muchos datos, citas, con fundamento, que a lo largo de 12 capítulos aborda lo que fueron las políticas públicas del gobierno de Cambiemos desde la perspectiva de los derechos humanos. Realmente me he encontrado con un trabajo exhaustivo. Han participado en su elaboración más de 30 colaboradores, una numerosa comisión editora, y francamente el resultado es magnífico. Recomiendo especialmente su lectura. Vi que hace un rato en el chat habían publicado las diferentes temáticas que aborda el libro desde el sumario, así que no me voy a referir a ellas, pero es lo suficientemente amplia como para comprender el impacto de las políticas públicas de Cambiemos respecto de los derechos económicos, sociales y culturales. Quisiera, a este buen trabajo que ha hecho el libro Tocar Fondo, quisiera agregar algunas palabras en lo que respecta a su capítulo en el que se examinan las políticas públicas de Cambiemos en relación a educación, ciencia y cultura, y más concretamente al ámbito universitario, que es el que me toca conocer de cerca, dado mi función de director de la Extensión Zárate, y como miembro de la universidad, mi carácter de secretario de Extensión Universitaria. Respecto a las políticas de Cambiemos hacia las universidades, se ha dado una situación bastante particular. Sabemos que Cambiemos es una coalición de varios partidos políticos, y a la hora de abordar la cuestión de las universidades ha exhibido divisiones y marcadas diferencias hacia adentro de la coalición. ¿Y por qué digo esto? El primer adelanto o señal que dio el gobierno en Cambiemos hacia las universidades fue a principios de diciembre, antes de asumir el gobierno. El presidente electo, Mauricio Macri, ya había anunciado que el ministro de Educación iba a ser Esteban Bullrich. Y Esteban Bullrich, en los primeros días de diciembre, insisto, adelantó quién se iba a hacer cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias. Antes de mencionar quién iba a ser la persona a cargo de la Secretaría, aclaro el rol fundamental que tiene la Secretaría de Políticas Universitarias dentro del sistema universitario nacional. Esta Secretaría coordina el accionar de las universidades nacionales,
que entre universidades nacionales y provinciales tenemos alrededor de 60, asigna presupuestos, asigna partidas presupuestarias complementarias para impulsar la investigación en las universidades, para impulsar la extensión universitaria, colabora junto a la CONEAU en la medición de calidad de las universidades nacionales y también participa en la aprobación de unidades de las universidades privadas. Perdón. Es decir, que tiene un rol central en la organización del sistema universitario nacional. Y Esteban Bullrich nos adelanta que la persona a ser designada para tan importante cargo era Juan Carlos Ávila. Juan Carlos Ávila, hijo de Ávila de Teis Sports, que en aquel momento se desempeñaba como productor de animales sueltos, sin ninguna experiencia en el ámbito. Esteban Bullrich, para respaldar esta designación, lo justificó en que era una designación superadora de la grieta. Y él creía ver una grieta dentro del sistema universitario nacional, entre las universidades alineadas en el bloque reformista, emparentadas con el radicalismo y el socialismo, y las universidades del bloque nacional y popular alineadas con el peronismo. Entonces, para superar esta grieta, su propuesta tenía que ver con una persona ajena a ambos bloques universitarios. Tan ajena eran ambos bloques universitarios que también estaba ajena a la realidad de las universidades nacionales. Desconocía por completo el tema. Fue una señal realmente preocupante para las universidades y enseguida se generó una reacción. Fulminante fue la reacción. Tanto de las universidades nucleadas o cercanas al peronismo, como de las universidades del bloque reformista, es decir, que el rechazo fue contundente, desde dentro de las universidades y desde afuera de las universidades. En solo 3 días Esteban Bullrich tuvo que dar marcha atrás. Todavía no habían asumido y ya había caído el primer funcionario propuesto por Cambiemos. Y quien iba a ser la segunda de Juan Carlos Ávila, Dania Tabela, en aquel entonces rectora de la Universidad Nacional del Noroeste, fue finalmente la persona en quien recayó la responsabilidad de llevar adelante los destinos de la Secretaría de Políticas Universitarias. Este traspié inicial desnudó también hacia adentro de la coalición Cambiemos una interna importante, ¿no? Mientras la mirada del ministro, la máxima autoridad, iba por ese camino, el radicalismo universitario tenía una idea, una visión totalmente diferente de lo que se debía hacer con las universidades. Y además la lectura del ministro, cuando hablaba de superar la grieta, era absolutamente falsa. Y digo falsa porque, si bien hay diferencias en el seno del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, y si bien hay diferencias dentro del sistema universitario nacional entre diferentes universidades públicas, las diferencias tienen que ver muchas veces con matices. Pero hay acuerdos centrales, hay acuerdos núcleos que han llevado a la elaboración de documentos conjuntos, donde hay una visión compartida entre las universidades públicas de la Argentina. Esta tensión que se daba hacia el interior de la coalición de gobiernos Cambiemos también se vio reflejada en las asignaciones presupuestarias. Yo me voy a referir concretamente a las asignaciones presupuestarias para el sector universitario. Y hubo una disminución en el presupuesto universitario. Y sobre todo hubo disminución en el presupuesto universitario aplicado a el fomento de las políticas de investigación y de extensión universitaria. Digamos que los gastos corrientes para sostener el funcionamiento de las universidades más o menos se mantuvieron en línea con la asignación que venía del gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Pero, de Cambiemos, pudimos ir observando que año a año las partidas presupuestarias para investigación y extensión universitaria
fueron disminuyendo. Y esto fue en paralelo con otra cuestión. Durante el gobierno de Cambiemos no se creó ninguna universidad nacional. Eso significa una ruptura con las políticas que venían sosteniendo los diferentes gobiernos desde la restauración de la democracia en el 83 hasta que asumiera Mauricio Macri. Todos los gobiernos, salvo el gobierno de la Alianza, que gobernó durante 2 años, habían creado universidades nacionales. De hecho, el gobierno de Cambiemos pone en funcionamiento algunas universidades nacionales que habían sido creadas por ley durante el último año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner. O sea que lo único que hizo fue poner en funcionamiento esas universidades que la ley ya mandaba su creación. Mauricio Macri lo había dicho en discursos de campaña, y después María Eugenia Vidal, ya siendo gobernadora, se había manifestado en contra de lo que ellos denominaban la proliferación excesiva de universidades nacionales. Inclusive llegaron a manifestar el ridículo argumento que la creación sin control de universidades nacionales y sin el respaldo de potenciales profesores y profesoras para cubrir los cargos implicaba una suerte de salto al vacío. Realmente una explicación ridícula que fue siempre rechazada desde el ámbito universitario. Nosotros necesitamos como país ampliar la oferta de educación superior. Si miramos hacia el futuro y apostamos a un país que progresa, debemos ofrecer mayores oportunidades a nuestros jóvenes para estudiar. Debemos de fortalecer todo lo que es la investigación y la extensión universitaria, que es el nexo con la comunidad para compartir proyectos y realizar prácticas socialmente comprometidas por parte de los estudiantes. Así que la gestión ha dejado mucho que desear. Sí quiero reconocer, para no ser injusto, y además porque creo que nuestro trabajo es examinar con objetividad lo que ha sucedido durante el gobierno Cambiemos, reconocer que a pesar de la falta de asignación presupuestaria, desde la Secretaría de Políticas Universitarias hubo otra mirada hacia el sistema. Pero hubo otra mirada hacia el sistema porque quien condujo la Secretaría de Políticas Universitarias venía del sistema. Era una rectora de una universidad pública comprometida con la universidad pública. Creo que con esto, en una apretada síntesis, pude hacer una referencia y complementar el capítulo que aborda el tema de educación en Tocar Fondo. No sé si otro compañero se va a referir al capítulo que tiene que ver con justicia. Solamente para ser muy breve, pues ya me he excedido, veo que voy por los 12 minutos, decir que el informe que produce Tocar Fondo en el capítulo de justicia es más que exhaustivo, queda poco que agregar. Solamente decir que acertadamente el capítulo justicia arranca con la mención de el paso en falso que da Mauricio Macri a los pocos días de asumir, cuando intenta designar por decreto a Rosenkrantz y a Rosati como miembros de la Corte. Y no prosiguió con su intentona vía decreto por la reacción que generó, no solo de la oposición, sino que de los medios afines, los medios de comunicación que le han brindado durante los 4 años cobertura política, se vieron obligados a reaccionar, y desde adentro de la coalición gobernante también hubo una reacción de rechazo, que lo obligó a dar marcha atrás y llevar el tema al Parlamento. Cambiemos, o Mauricio Macri, más concretamente, estaba evidentemente preocupado por ocupar estas 2 plazas, dada la actitud de Cambiemos con el anterior gobierno. No nos olvidemos que Raúl Zaffaroni, coherente con su postura ideológica y con la redacción de la Constitución Nacional, al cumplir la edad de 75 años, abandonó el cargo, renunció, marcando una clara diferencia con Carlos Fay, que recién a los 97 años de edad se dignó a renunciar a su cargo. Cuando Zaffaroni renuncia, se produce una vacante
en una corte ya con una cantidad de miembros reducidas, con un Carlos Fay con una edad muy avanzada y muy limitada en su capacidad de trabajo. Y Cambiemos, que todavía no era Cambiemos, pero sí era una alianza parlamentaria, le negó la posibilidad al gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner de reemplazar al doctor Zaffaroni. No le hizo daño solo al gobierno de Cristina Fernández, sino que le hizo daño a todos los argentinos y a todas las personas que tramitaban causas y que estaban esperando una resolución en la Corte, porque esa era una Corte realmente debilitada. Claro, cuando asume Macri, dice, ¿cuál será la actitud de la oposición si durante un año frenamos la posibilidad del gobierno de ocupar ese cargo? La oposición le dio una demostración de madurez y de responsabilidad institucional, y el Parlamento acompañó la designación de los 2 jueces propuestos para ocupar la Corte. Esto también marcó un matiz y un contraste importante entre la actitud de la alianza Cambiemos y la actitud de la oposición. Y para terminar, decir algo que en su momento me decepcionó mucho, y fue la actitud de los 2 jueces propuestos. Por una cuestión ética, tanto Rosenkrantz como Rosati debieron de haberle manifestado al presidente de la Nación que de ninguna manera ellos iban a aceptar ser designados jueces de la Corte por decreto. El cargo reviste la suficiente importancia y responsabilidad institucional como para aceptar que se saltee al Parlamento, que se saltee el procedimiento legal y se intente designarlos por decreto. Realmente la actitud de los 2 jueces fue como mínima decepcionante. Solamente quería mencionar esto porque es suficientemente ya exhaustivo ese capítulo que se refiere al tema justicia. Muchas gracias nuevamente por la invitación y saludo a todos y a todas. Muchas gracias, Pablo, a vos y a la Universidad de Lomas de Zamora, particularmente a la facultad y a la extensión, por siempre apoyar las iniciativas de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, en este caso de la Regional Zárate y junto a la Regional Varadero, y participar de esta actividad. Yo solamente quiero agregar a lo que dice Pablo sobre los años en los años del gobierno de Cambiemos con la política universitaria, que me tocó muy de cerca, ya que como estudiante universitaria era una cuestión de incertidumbre total, de no saber qué íbamos a hacer los estudiantes, y de una decisión política también de desfinanciar la oportunidad de muchos jóvenes de formarse en una carrera universitaria. Así también, para cortar el tema de Milagros Salas, ¿no? Y que a los no sé, a los pocos días, no sé si 16, 20 días de gobierno, se encarcela a esta mujer, ¿no? Y a todos sus compañeros también. La verdad es que es muy fuerte y que todavía aún sigan privados de su libertad. Así que, bueno, le paso la palabra. Ahora, espera, pregunto, ¿está Osvaldo Nan acá? Que lo habíamos convocado y no lo veo en el Zoom, le tocaría a él, pero ¿estás, Osvaldo? Bueno, me parece que no. Le voy a pasar la palabra ahora para ir concluyendo a la compañera Tete Piñero, y luego nos cierra la actividad del compañero Gustavo Campa. Así que bueno, la presento a la compañera María Teresa Piñero, pero le gusta que le digan Tete, que es la coordinadora de esta maravillosa obra de arte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que, bueno, nada, te paso la palabra, Tete, para que puedas presentar y contarnos de esta iniciativa. Primero que nada, les quiero agradecer a todo el trabajo que ha hecho las regionales de Zárate y Campana, que la verdad que se nota que han trabajado mucho, como siempre lo han hecho. Y bueno, yo como comisión editora le quiero contar un poco cómo empezó este libro, que empezó siendo chiquito
un deseo en octubre del 2019 de hacer un informe sobre lo que era Mauricio Macri, y bueno, la mesa directiva de la Asamblea Permanente, a quien siempre le tenemos que agradecer, estuvo de acuerdo en ese informe. Fundamentalmente pensábamos que era para mandar al exterior, porque veíamos, nosotros de la Secretaría de Relaciones Internacionales, veíamos que había una imagen muy distorsionada de lo que era el macrismo, y pensábamos que teníamos que dar datos duros de lo que había significado. Trabajamos mucho en noviembre y diciembre del 2019, hicimos un informe preliminar y tuvimos una oferta de publicación. Entonces dijimos, bueno, vamos a completar lo que falta, y trabajamos mucho en el verano del 2020. A fin de febrero, principio de marzo, estaba todo listo y estaba para entrar en máquina, todo diseñado, la tapa, habíamos pensado todas esas cosas, y ya estaba. Y vino la pandemia. Así que, bueno, nos agarró como a todos, pasamos todos esos meses de pandemia, y en octubre dijimos, esto tiene que seguir, tenemos que volver, tenemos que llevar el libro a todos lados. Bueno, nos lo pusimos al hombro y dijimos, tiene que llegar a las librerías, porque no tiene que llegar solamente a la gente que conocemos, que más o menos piensa como nosotros, tiene que llegar a los otros, a los demás. Y hablamos con la editorial Peñalillo, que estuvo de acuerdo en distribuirlo. Así que Peñalillo, que es una editorial histórica, que muchos de ustedes lo deben conocer, que editó a Jauretche, a todos los pensadores argentinos tan importantes, estuvo de acuerdo en distribuirlo. Bueno, terminamos todo, entró en máquina y acá tenemos el libro. Ahora hay que distribuirlo, y es una tarea militante. Pensábamos que íbamos a hacer presentaciones semipresenciales, por lo menos. Tenemos una promesa y un deseo de llegar a presentarlo en la Biblioteca Nacional. Por ahora no se puede, pero confiamos que con tanta vacunación que está haciendo el gobierno, va a ser posible que por ahí para agosto, septiembre, podamos hacer una gran presentación. Nos dijeron en Tecnópolis, bueno, hay que soñar, hay que tirarse para arriba, y lo vamos a lograr. Tantas cosas hemos logrado, una más podemos hacer. Bueno, les cuento que tocar fondo es una herramienta política, como ya han dicho los compañeros que han hablado, que lo han resaltado, que pretende desenmascarar a esa coalición de derecha que tuvo la habilidad de venderse como una coalición moderada, que venía a luchar contra la corrupción, que estaba amparada por un sistema judicial, como dijo el compañero de Lomas, y fundamentalmente por los medios hegemónicos, que se ocuparon y se ocupan de estigmatizar al campo popular y a sus dirigentes. Pensemos la manera que se han estigmatizado a Cristina, que ha hecho un maravilloso trabajo, que siempre tiene la palabra justa, y mucha gente dice la chorra, y no tienen manera de fundamentar, o cuando dice se robaron el PBI, y dicen pelotudeces, hablando mal y pronto, no saben cómo decirlo. Bueno, acá en el libro nosotros ofrecemos datos objetivos. Datos, el libro no tiene opiniones, tiene datos, para contrastar una cosa con otra. Estamos peleando no solamente contra esta derecha, también, bueno, los medios hegemónicos son la derecha, estamos peleando con el poder. En una campaña, como decía Perón, de tiza y carbón, con pocos medios, pero somos muchos, y entonces tenemos que poner el cuerpo para ver de qué manera podemos desenmascarar a esta gente. Porque los resultados de la acción del gobierno del PRO, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, se seguirán cambiando los nombres, pero son lo mismo. Bueno, esos resultados fueron pésimos, y lo mostramos en el libro, y los compañeros también lo han dicho, tanto en el campo de la economía, la salud, las personas adultas mayores, la educación, los indicadores sociales. Es un desastre, han hecho un desastre. No tienen
una mirada de país, como dijo el compañero Renzo, que cuando le dijo al ministro sobre el tren, le va a decir que vayan en avión. Si no significa, no comprende lo que significa el tren y el avión y la carga, lo que significa transportar la carga en tren, cómo se bajan los costos. No tienen ni idea de ese tipo de cosas, no tienen una idea de país, tienen una idea de grupito para ganar plata. Bueno, todo esto, bueno, no lo de Renzo, eso haremos otro, por ahí hacemos otro libro. Pero todo este desastre describe, no, y falta desastre, porque nos vamos enterando de otras cosas, pero todo eso describe Tocar Fondo. Porque Juntos por el Cambio gobernó en favor de los intereses de la derecha, y principalmente de la cúpula empresarial y de los amigos, ni siquiera de toda la derecha, ni siquiera de todos los empresarios, al contrario, fueron los peores años para las empresas. Y ha sido el tercer ciclo neoliberal que empezó en la dictadura, siguió en los años 90 y culminó con Cambiemos, con Juntos por el Cambio. Es una política que se repite, que lo va a explicar Gustavo, que lo explica muy bien, en la política económica, es decir, cambiaron el patrón de sustitución de importaciones por la valorización financiera y eso nos revienta como país. Nosotros tenemos que lograr exportar mucho más de lo que importamos. La valorización financiera es lo peor que nos puede pasar porque lleva a la desindustrialización, al endeudamiento, a la pobreza, a la entrega de nuestros recursos. Bueno, yo les quiero contar que Tocar Fondo es un libro colectivo. Si ustedes se fijan, en los capítulos no hay autores, los autores están al principio, ha sido redactado por militantes y amigos de la Asamblea Permanente, con información pública que se puede encontrar. Hay que ser paciente y se encuentra, pero se encuentra y ustedes verán en el libro que hay notas al pie de página y hemos tratado de buscar información que los que votaron a Cambiemos no les moleste, como sea La Nación, Clarín, Infobae, aunque por supuesto leíamos página 12, cuando no encontramos en otro lado poníamos página 12. Pero intentamos ser cuidadosos y poner ese tipo de detalles, ¿no? Y no pusimos nuestra opinión, pusimos datos. Es impactante encontrar en el libro tanto desastre, porque uno por ahí se olvida. Pablo Yonto me decía, ver en un libro tantas cosas que nos pasaron, y que a veces por ahí uno se olvida de tantas cosas, pero pasaron. Y tenemos que recordar a nuestros vecinos, a nuestra familia, que muchos han votado a esta gente, y tenemos que hacer esa campaña de tiza y carbón. Por eso creemos que es una herramienta política para desenmascarar todas esas mentiras que han hecho. Y lo van a seguir haciendo, van a seguir mintiendo, van a cambiarse el nombre, los medios hegemónicos van a decir cualquier cosa. Bueno, tenemos que hacer algo nosotros. Siempre, compañeros, siempre se puede hacer algo contra los hijos de puta, hablando mal y pronto. Siempre nosotros como campo popular podemos hacer algo. No solamente frente a todos, sino es para todos. Es preocupante que viene una campaña legislativa, pensemos que es fundamental para el campo popular, para tener legisladores que defiendan los derechos humanos, que podamos hacer con mayorías cómodas los cambios que todos nosotros soñamos. Por ejemplo, la Corte Suprema, el sistema judicial, hay muchos cambios que hay que hacer y se necesitan mayorías legislativas, si no, no los vamos a poder hacer. Si se está, Juntos por el Cambio está diciendo que es la elección más importante. O los destruimos con el bodrio que tienen ellos adentro, si nosotros hacemos más, podemos tener unas mayorías cómodas en las cámaras. Eso tenemos que intentarlo. Bueno, lo que es una tarea para todos y tenemos que ponernos al hombro. Lo que quiero decir a los compañeros que están hoy, los que hablaron o los que nos están escuchando, al compañero de la Universidad de Lomas de Zamora, al compañero del sindicato, a todos los compañeros, les ofrecemos presentar el libro donde ustedes quieran nosotros vamos.
ya sea semipresencial si podemos, o por Zoom o lo que sea. Este libro es de todos, empodérense del libro, porque lo que pasó lo sufrimos todos. Nosotros lo escribimos, pero sirve lo que hicimos si se distribuye. Si está para estar en la biblioteca, en un estante, no va. Tenemos que lograr más. Por eso, les pido a los compañeros que han leído y les gusta el libro que busquen dónde se puede presentar. Sindicatos, bibliotecas, centros populares, facultades, lo que a ustedes les parece, nosotros vamos. O preséntenlo ustedes también. Tenemos que viralizarlo. Y también les pido a los compañeros que tengan en sus agrupaciones gente que sepa de redes, que nos den una mano. El libro tiene que llegar a las redes. Hicimos el libro. No somos tan duchos en redes. Agustina ayuda un montón, pero necesitamos más gente para llegar a Instagram y a Facebook y a Twitter y ver qué herramientas conseguimos. Eso es para todos, se los pido a todos. Bueno, esto está al servicio de todos. Yo no sé si tenemos tiempo como para leer el índice del libro, para que vean un poco todos los temas que toca el libro. El marco económico social, derechos humanos, justicia, salud, educación, ciencia y cultura, trabajo, situación de la niñez y la adolescencia, situación de las personas adultas mayores, políticas de género, políticas ambientales, política exterior. Y eso no es todo, porque lo que pedimos es que la gente se involucre, donde sea, vaya donde sea, venga la PDH está abierta para todos los compañeros, en todas las regionales, en las secretarías, estamos abiertos a recibir a los compañeros que sean. Y si no, vayan a las agrupaciones que consideren que les conviene, pero hagan algo, no se queden solos en sus casas, eso es lo peor. Con eso juega la derecha, que nos quedemos encerrados. Lo que quiero decir también que este libro sigue una tradición de la Asamblea Permanente que se creó en el 75, en diciembre del 75, cuando arreciaba la AAA, cuando había tantos secuestros y desapariciones y atentados, y que la Asamblea llevó un registro muy preciso de las violaciones y de las denuncias de la gente que iba a la Asamblea desesperada a contar lo que le había pasado, y llegó un registro de 5.000 y pico de violaciones. Eso llegaba a Naciones Unidas, está en Naciones Unidas, en los documentos de Naciones Unidas, lo tomaba Amnesty, lo tomaba la Comisión Internacional de Juristas, y además lo tomó la CIDH, la Comisión Interamericana, en 1979, cuando viene a la Argentina, y sirvió para hacer ese informe que reventó a la PDH, que dio una legitimidad a las denuncias de lo que pasaba acá, y también fue la base de la CONADEP, que también cambió la historia de este país. Así que eso ha sido la PDH, nosotros, y sí ha seguido haciendo durante todos estos años, y nosotros tomamos esa tradición de registrar las violaciones. Bueno, nos alegra mucho a todos de esta presentación, estamos dispuestos a ir a todos lados, y también les pido que estamos en una campaña para que el libro se declare de interés municipal o legislativo, lo que sea, para llegar a muchos y lograr mayor legitimidad aún. Bueno, los abrazo a todos, somos mucho más, podemos hacer más y vamos para adelante y ganemos ampliamente estas legislativas. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Tete, grandiosa como siempre, es hermoso escucharte sobre esta iniciativa que aparte, como decías, retoma la tradición que encaró históricamente la PDH. Ahora, para finalizar esta actividad, le doy la palabra al compañero Gustavo Campana, que nos vino acompañando en todas las presentaciones que tuvimos a lo largo de todo el país, que es director, creo, si no me equivoco, de la Radio Nacional, un organismo que siempre estuvo ahí, que valoramos un montón y que llega a todos los rincones del país. Así que, sin más preámbulo, te doy la palabra, Gustavo. Muchas gracias por venir hoy. No, por favor, gracias, Agustina, y el abrazo a todas las compañeras y compañeros que forman parte de este Zoom y a todos los que nos están siguiendo a través de las redes. Uno intenta ser
la suma de las partes, y después de escuchar a todos los compañeros, nada, sumar con valor agregado algún datito más a todo lo que no se dijo, o por ahí, como suele suceder cuando a uno le toca cerrar, son tantos los disparadores que fueron tirando con tanta exactitud, compañeras y compañeros, que uno tiene ganas de prenderse de alguno de ellos. Y para no olvidarme, y en función de lo que decía el compañero de la Universidad de Lomas de Zamora, me gustaría entrar por ahí por la ventana a explicar este proceso que por tercera vez nos ha hecho tanto mal y del cual vamos a trabajar un ratito en segundos nomás. Sería el 2018, en pleno macrismo, y fuimos con Víctor Hugo y el móvil de la 750 a la Universidad de Lomas de Zamora a transmitir desde allí una mañana. Y un profe, del cual no recuerdo su nombre, dejó para siempre, pero para siempre, una frase que pinta de cuerpo entero la importancia de la multiplicación, sobre todo en el conurbano bonaerense, de nuestras universidades. Obviamente la de Lomas de Zamora, que tiene más de 50 años de vida, no pertenece al segmento de la que se multiplicaron en el país 2003-2015, pero tiene un rol que es muy similar, mucho más arraigado, mucho más fuerte y mucho más sólido a través del laburo que viene desarrollando a lo largo de las décadas. Pero ese profesor me dijo, ¿sabes cuándo imaginás que la familia acompaña a cualquiera de los alumnos? ¿En qué momento de la carrera llega hasta acá, lo vemos y compartimos un rato? Y entonces uno dijo casi lo lógico, bueno, en el momento del egreso, seguramente, en el festejo. Y ese profe me dijo, sí, también, pero primero acá, la primera selfie es en el momento en que se vienen a inscribir, en el que se vienen a anotar. Y ese dato es nodal, importantísimo, porque tiene que ver con lo que nosotros solemos referenciar como el modelo de país enfrentando al modelo de colonia, entendiendo que desde hace 211 años en la República Argentina no hubo y posiblemente jamás habrá una pelea entre dos modelos de país. Hay un modelo de país con una mesa muy larga y un montón de sillas para que el campo nacional y popular, desde su lugar variopinto, pueda discutir todo. La herramienta, el camino, la velocidad, el vehículo. Pero estar de acuerdo en el horizonte político que se persigue. Y del otro lado no hay otro paradigma nacional. Hay un modelo de colonia desde hace 211 años, que ha tenido, por supuesto, distintas estaciones. Uno puede hablar de unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, y de este sector que ha destrozado el país entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, que merecería a esta altura del partido algún otro título, porque, por supuesto, ya casi de neoliberales no tienen absolutamente nada, tienen esa crudeza, porque es la cara seguramente caníbal del capitalismo, pero como por primera vez ejercieron el gobierno desde el poder real, sin intermediación, ni militar ni política, lo hicieron con matriz patronal, con la más cruel, con la más cínica, con la más hipócrita, y han de alguna manera subrayado una definición con la que estamos trabajando porque entendemos que es la palabra justa en el tono justo para poder calificarlos. Son incompatibles con la democracia, absolutamente incompatibles con la democracia. Todo aquel que venga a ensanchar privilegios de una minoría en detrimento de los derechos colectivos poco tiene que ver con la palabra república, poco tiene que ver con el sueño del país de un hombre, un voto, y con cualquier definición de democracia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que observar es que en el nido de Cambiemos hay un montón de enemigos del sistema, y a no tenerle miedo a esa palabra.
no todos son enemigos, los que no piensan como nosotros, no cabe ninguna duda, pero que no hay enemigos de la distribución de la riqueza, de los derechos laborales, de la justicia social, de la soberanía política, de la independencia económica. A esta altura del partido es un infantilismo que me parece no nos podemos permitir. Quiero ahí meter un punto y aparte, porque lo que más me preocupa y lo que me parece uno puede sumar en estas charlas al libro que refleja todo lo que nos pasó durante el último desembarco neoliberal, es que por ahí muchos nacidos y criados en democracia, muchos jóvenes, pueden entender el resultado de Mauricio Macri en el poder como un conjunto de errores. Bueno, salió mal, ¿qué va a hacer? Habrá que hacerlo mejor. Y en realidad a uno le gusta ensanchar hacia atrás todo el contenido de Tocar Fondo para decirles que no hay errores. Este es el modelo. Y el modelo, por supuesto, profundiza lo que significó, lo que instauró Martínez de Oz a partir de la presentación de su plan económico el 2 de abril de 1976 y todo lo que significó el paso de la última dictadura. Por lo tanto, 76-83, después, algo así como el posgrado que llega de la mano de Cavallo, primero con Menem y después para el Aulet, para liquidar lo que quedaba de la República Argentina entre el 89 y el 2001 en el segundo desembarco. Y después el macrismo. Por lo tanto, la primera cuenta que tenemos que hacer es que esto sucedió 3 veces en menos de 45 años. Y es demasiado dolor, demasiada destrucción para tan poco tiempo. En el marco de la línea de tiempo de la República Argentina, esos 45 años son un abrir y cerrar de ojos, no más. Es imposible que gran parte de esa marea humana que salió a las calles en diciembre de 2001 en cualquier ciudad de la República Argentina a repudiar el resultado de esos 10 años de locura, termina votando el mismo plan económico 18 años después. Bien, ahí es donde hay que trabajar y mucho, y tiene que ver a ciencia cierta con la batalla cultural que se plantea de manera diaria desde el 24 de marzo de 1976, cuando lo que hoy conocemos como prensa hegemónica comienza a tallar de la mano de la creación de papel prensa, ¿no? La única fábrica capaz de dotar de papel de diario en la República Argentina, todos los que lo soliciten, queda en manos de los 3 diarios más importantes del país, y entonces, solamente a cambio de silencio cómplice, aparecen diarios que tienen el insumo madre al costo y encima se lo venden a precio vil a su competencia. Desde ese momento en adelante, y sobre todo con la profundización de los 90, la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de Videla para que puedan tener multimedios, la venta por monedas, de la primera de todas las privatizaciones. No se olviden de este dato. La primera de todas las privatizaciones menemistas fueron los medios de comunicación. Por lo tanto, ahí hay un huevo de la serpiente, porque tiene que ver con desarrollar la batalla cultural. ¿Para qué? Y para perder nuestro patrimonio y encima aplaudir, como si ese fuera un dato elogiable, beneficioso. Lo escuchaba con mucha atención a Renzo. Y posiblemente los ferrocarriles sean una de las decenas y decenas de metáforas que podemos utilizar para explicar el derrotero de la República Argentina. Ferrocarriles creados por los ingleses para transportar desde los puntos de producción a menor costo hacia el puerto de la ciudad lo que ellos se llevaban. Por lo tanto, los creadores o los dominadores de la patria exportadora son los creadores de los ferrocarriles en esa telaraña de acero, como decía Scalabrini, que solamente muere en el puerto. Aparece esa enorme revolución política, social y económica, que por supuesto no es casual y que tiene tanto que ver con las mejores tradiciones políticas, sociales y económicas del siglo XIX, con lo que significó lo mejor del irigoyenismo para ingresar por primera vez el pueblo a la Casa de Gobierno. Aparecerá el peronismo y la estatización de los ferrocarriles para intentar una política propia de comunicaciones y traslado de mercaderías, pero también esencialmente de industria nacional, ¿no? Tafí Viejo, Mechita, una lista muy larga de lugares donde
se forjó la industria pesada argentina ligada a los ferrocarriles. Pero fíjense ustedes que la fusiladora, hablamos tanto en los últimos tiempos, primero del aniversario de los fusilamientos del 56, después del bombardeo a la plaza, el gran objetivo, cada vez que llega a la derecha al poder de la mano de golpes de Estado o de traiciones como el menemismo, o directamente ganando a cara descubierta una elección como fue en 2015, es el cambio de la matriz económica. Como decía Tete, es el fin de la industria nacional, apertura indiscriminada de importaciones, patria rentística financiera, y chau, se acabó todo. Bueno, muy bien. La fusiladora nos lleva de la mano a ingresar al Fondo Monetario Internacional y comienza con ese sector liberal de las Fuerzas Armadas, comienza un destino de achique, ajuste y endeudamiento externo para hipotecar cada vez que ellos pasan por acá a 3 o 4 generaciones de argentinos. El primer plan de desguace de los ferrocarriles lo hace el Banco Mundial a partir de 1961, con lo que se conoció como el Plan Larkin en tiempos de Frondizi. No hay casualidades. Y en ese momento se cerraron miles de kilómetros de vías férreas y fueron miles de trabajadores a la calle. El segundo proceso de desguace fue Martínez de Oz, que puso en la calle a más de 80.000 trabajadores ferroviarios y también cerró ramales. Y por supuesto, como perfectamente lo citaba Renzo, la bala de plata fue el menemismo, ¿no? No cabe duda de eso, fue el menemismo. Entonces, nosotros cada vez que llegamos, cuando digo nosotros, digo el campo nacional y popular, intentando abrir los brazos de la manera más amplia posible, lo primero que hay que hacer es reconstruir heridas, es retomar o refundar la República Argentina caminando sobre los escombros del derrumbe, casi como sacándonos el polvo de los hombros, y en el mientras tanto comenzar a planificar la reconstrucción. Pero primero sanar heridas de todo tipo, políticas, sociales, económicas. Entonces, lo primero que hay que gritar es: esto no fue un error, es la miseria planificada de la que hablaba Rodolfo Walsh en la carta a las juntas del 24 de marzo de 1977. No fue un error Martínez de Oz, no fue un error Cavallo, no fue un error el macrismo. A entender que estamos peleando frente a un modelo, no es un grupo de hombres que lo puede hacer mejor. Yo recuerdo alguna nota que dolía porque tenía que ver con medios que uno cree siempre son afines, bueno, y una firma que hablaba de: no, tranquilos, porque esta es la derecha moderna. No podemos cometer semejante error histórico. Es imposible. Son solamente herederos que llevan en su ADN político achique, ajuste, endeudamiento externo. Pero además, ya que hablamos en el marco de un librazo de la APDH, lo que hay que subrayar es que todas las violaciones a los derechos humanos cometidos por la derecha, desde el terrorismo de Estado hasta matar mapuches por la espalda, como sucede cuando estos tipos llegan al poder, son medidas económicas. ¿Qué quiero decir con esto? El disciplinamiento social de la mano del terror y de la mano de la represión generan una zona liberada porque millones de seres humanos se encapsulan y de esa manera se logra un disciplinamiento frente a cualquier discusión que tenga que ver con el avasallamiento de los derechos que estos tipos llevan adelante. Por lo tanto, todo debe entrelazarse, todo debe entrelazarse. Las violaciones a los derechos humanos son medidas económicas cuando estos tipos gobiernan por acá, porque son parte de ese disciplinamiento. Así que a trabajar el libro, a militarlo, a gritarlo. Siempre me gusta plantear que es una enorme patriada sacar un libro físico en cualquier condición del siglo XXI en la Argentina. En pandemia, ni hablar, con una distribución que tiene que sortear todo tipo de obstáculos y es muy difícil. Y por ahí, por último, hay una palabrita que siempre anda dando vueltas
en estas presentaciones. Yo sé lo que se quiere decir, no estoy confrontando con la palabra objetividad. Cualquier trabajo que hagamos nosotros a través de una herramienta comunicacional es subjetiva, porque somos sujetos, y a no tenerle miedo a eso. Los datos son honestos y los exponemos de una manera honesta. Por suerte, no es objetivo el libro porque no es neutral ni indiferente al hambre, a la desocupación, al endeudamiento externo, al lawfare, a la muerte de la industria nacional. Bueno, entonces es muy importante que el libro, que podría haberse llamado Memoria y Balance de 4 años del gobierno de Cambiemos, diga tocar fondo. Y tocar fondo es una forma brillante de ser subjetivos, comprometidos, metidos, pero de pies a cabeza en esta hermosa pelea que, insisto, lleva 211 años en la República Argentina y que aquellos que hablan de grieta nueva generalmente se olvidan que la primera gran discusión política argentina terminó convirtiendo a Mariano Moreno en el primer desaparecido de nuestra historia. De ahí en adelante, una batalla inconclusa en la que yo me encuentro discutiendo en el mismo lugar las mismas cosas que discutía mi bisabuelo, mi abuelo y mi viejo, y seguramente serán las mismas que van a discutir mis hijos y mis nietos. La historia no es circular, es eso lo que nos pasa, la batalla está inconclusa, es revoluciones contra revoluciones, marchas contra marchas, reformas contra reformas, y ahí está la cosa. Ahora, a veces este diagnóstico es complejo, como sucedía con Saramago. Cada vez que le enfrentaba una conferencia de prensa esperaba una pregunta y siempre aparecía un periodista que le decía, maestro, ¿por qué su literatura es pesimista? Y él solía plantear, no, miren, mi literatura no es pesimista y yo soy muy optimista, pero no tengo la culpa de que la realidad sea pésima. Por lo tanto, el diagnóstico es oscuro. Sí, es cierto, es oscuro. Los muertos los ponemos nosotros, la sangre la ponemos nosotros, el dolor y el hambre, la marginalidad y la falta de laburo la ponemos nosotros. Eso es cierto. Ahora, creer que el campo nacional y popular en esta historia no ganó ningún partido y no dio ninguna vuelta olímpica es mentirnos. Es mentirnos. El campo nacional y popular tomó a la utopía de la solapa, la sentó de prepo en una silla y la convirtió en realidad más de una vez, pero más de una vez, ¿eh? Y la lista es muy, muy, muy larga, muy larga. Sobre esa base, a trabajar el nunca más. El segundo gran contrato que viene ahora, después de haber sido el gran contrato basado en las violaciones a los derechos humanos, tiene que ser neoliberalismo nunca más. Porque no es un plan económico, no es un plan económico. Es un proceso destinado al saqueo y a la destrucción de todo lo que el campo nacional y popular realiza. Por eso me gustó hoy estaba enojada, Tete, porque por un par de veces, y está bien, y es la palabra justa, a veces no podés decir otra cosa que no sea hijos de puta frente a esta locura, y hay que plantearlo. Pero ¿saben lo primero que tiene que movilizar el libro? La indignación política. Si el libro no moviliza la indignación política, bueno, a dedicarse a otra cosa. Pero es lo primero que tenemos que preguntarnos cuando cerramos la última página de Tocar Fondo. ¿Quién carajo se creen que son? Es lo primero que hay que preguntarnos. Para violar derechos de todo tipo, para saquear, para romper y para destruir lo que cuesta tanto construir. Bueno, a mí me parece que el libro es no solamente indispensable, es ineludible a esta altura del partido, pero a entender que no es la primera vez, que no cometieron errores, que son la miseria planificada, a mirar para atrás y a observar que no se puede repetir esto por cuarta vez en menos de medio siglo. Bueno, como siempre, gracias por la palabra. Cada vez que uno tiene la posibilidad de gritar un par de cosas como esta, siente que aportó un granito de arena. Muchísimas gracias, Gustavo, impecable, siempre muy interesante escucharte y te agradezco mucho de parte de las dos regionales por haber participado
de esta actividad. Ahora vamos a concluir, sin embargo voy a dar el espacio para que algunos compañeros que no estaban planificados para hablar tomen la palabra, una breve intervención, por favor. Primero le voy a dar la palabra a mi compañero Juan Manuel Aolita y después le damos la palabra a la compañera Ana González de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos también. Hola, ¿qué tal? Bueno, me pongo nervioso por la que me sigue después, que es más brava que yo. Así. Pero bueno, nada, buenas noches a todos, compañeros. Un digno y orgulloso Día del Padre, en un día muy frío. Bueno, si resistimos el neoliberalismo, podemos resistir cualquier cosa, incluso este frío. Bueno, quiero saludar a Gustavo por su excelente alocución y exposición en este momento, al enorme esfuerzo de la compañera Teté, que amamos como una segunda madre, la verdad que todo el cariño que ha puesto a lo largo y a lo ancho de todo el país, en el contexto de la pandemia y todo lo demás, porque este libro se presenta cada 2 días en diferentes puntos del país, lo decimos acá y lo reiteramos para todos aquellos que estén escuchando en este momento. Quería hacer un pequeño recorrido por todos los presentes, agradeciendo la presencia de Renzo y también con el acompañamiento de sus compañeros, exponiendo una situación que todavía sigue en vilo hasta el día de hoy. A Lito, de Zona Norte de la Intersindical, con quien interactuamos mucho en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia con las comisiones internas. A las compañeras de Varadero, por supuesto, que tienen una agenda tan apretada como la nuestra, han tenido un esfuerzo inmenso y una tarea enorme en su territorio y en nuestra región. Dejo también un saludo importante de César Lorenzo, que hoy por dificultades personales no se pudo hacer presente. Bueno, no puedo dejar de mencionar también el agradecimiento a Pablo por su colaboración a través de la universidad, con quien desde la regional tenemos un convenio interinstitucional. Ana González, además de tener una tremenda personalidad, compromiso y capacidad militante, es la secretaria de Adultos Mayores de APDH Argentina. También a Francisco, a Pancho y Lidia de la Sociedad de Fomento de Villa Manuelita, en la zona de San Miguel. Bueno, muchísima gente y a todos nuestros compañeros de la regional que están hoy presentes acá, bancando la parada. En primer lugar, un breve recorrido, simplemente decir que nuestra regional nació con el macrismo. Cuando muchos de nosotros, que ya doblamos en edad a la generación de Agustina y otras compañeras más, vimos que el macrismo estaba en un amesetamiento y en la cúspide, y dijimos, bueno, acá se viene otro momento, un momento diferente, y dijimos, bueno, es hora de volver a las fuentes, a defender lo básico. Pensábamos que era una exageración en 2016, 2017 nos demostró que no nos equivocábamos para nada. En un distrito como el nuestro, sobre todo en Zárate Campana, donde para hacer un recorrido simplemente geográfico, lo voy a decir bien rapidito, estamos en una lonja que va de San Nicolás a Vicente López, donde está el máximo cordón metalúrgico y metalmecánico del país, donde sale por nuestros puertos el 60% del PBI nacional, industrial, incluyendo también toda la zona sur de La Plata, pero nuestro litoral, nuestros ríos y los puertos que hay en ellos, y las industrias que se instalan en los mismos, representan prácticamente una metáfora que la decía siempre nuestros abuelos, ¿no? La Mesopotamia es el brazo de la Argentina. Estamos acá también con el puente Brazo Largo, donde hace unos años, hace ya décadas, digamos, es una arteria troncal, es muy importante lo que explicó Renzo hoy respecto de todo el recorte ferroviario con el litoral argentino, porque la disponibilidad del traslado de cargas, recursos, bienes, mercancías, personas e ideas, tanto por el agua como por nuestros caminos, es una relación que ha sentado las bases fundamentales de que nosotros hoy seamos un país federal y no otra cosa, o no lo que quieren que seamos. Somos un distrito con una alta tradición de lucha, digamos, de nuestra región salieron Cipriano Reyes, José Peter, del Sindicato de la Carne, importantes dirigentes de comisión interna. Estamos preparando una serie de presentaciones con Pablo Yonto en el marco de la
causa 4012, junto con otros organismos de acá, de nuestra región. Se nos ponen los pelos de punta cuando analizamos la cantidad de desaparecidos que tenemos del cordón metalúrgico, que son más de 60, para una población como o sea, son dos ciudades hermanas, ¿no? Zárate Campana, lo explico para quienes no son de acá, es como San Nicolás, Villa Constitución, como Berisso La Plata, y así en consecuencia, ¿no? Pero, es decir, prácticamente 5 generaciones atrás se han criado trabajando en los frigoríficos, en las papeleras, 14 horas por día, el trabajo infantil, si bien ha sido algo que ha sido suprimido, digamos, con el avance del peronismo, lo estaba leyendo y releyendo también en el capítulo que está acá en el libro, y me parece importante recalcarlo. La violencia institucional contra los trabajadores se ha vivido acá, se ha sufrido de una manera espantosa, no solamente porque, a ver, yo quería recalcar esto aprovechando que está Tete, pero la ideología y el racismo, digo, porque Cambiemos fue una respuesta cultural, no es solamente un modelo o un partido político, fue una respuesta cultural de un anclaje del sistema, de una élite con una inserción imperial tremenda, porque siempre decimos acá, en esta zona de la provincia de Buenos Aires, todas las casas centrales están en Martínez, Vicente López, la City porteña, pero acá se trabaja y acá se produce, acá se vive y acá se sufre también, es necesario decirlo, porque si no lo asumimos, vamos a vivir la vida como una pantalla de televisión, como lo que exponía Gustavo por parte de quienes quieren monopolizar el acceso a la cultura, porque o sea, quien controla el papel es quien puede garantizar que las personas puedan leer en el corto plazo. Nosotros integramos comisiones directivas de bibliotecas populares acá en nuestra comunidad, digamos, por supuesto que esto se ha visto recortado con la pandemia y la virtualidad, pero digo, quien maneja el papel controla la capacidad que tienen las personas de acceder a la lectura. ¿Por qué digo esto? Porque al retomar a través de un instrumento como un libro, en este caso tocar fondo, un mensaje, no solamente un mensaje, sino una idea y un vínculo con la gente, para nosotros, no voy a decir la palabra revolucionario porque algunos se van a enojar, pero sí es transformador. Es algo que vamos a reivindicar toda la vida, aunque estemos en el siglo XXI, aunque estemos en pandemia, así que bueno, yo ratifico lo que dice Tete de animarnos a soñar y de sostener esa capacidad de soñar y cumplir esos sueños en el tiempo. Muchas gracias, compañeros. Mi gran cariño y mi gran saludo para todos. Muchas gracias, Juan. Le doy la palabra entonces a Ana González y vamos luego cerrando la actividad. Bueno, yo voy a ser muy breve, como pidió Agustina. Voy a hablar de 2 cosas que hacen a esta obra colectiva, que supongo que habré explicado los compañeros antes, que fue una obra colectiva con aporte muy solidario de todos los compañeros de la PDH, y quería hablar un poquito sobre el título, que es un aporte genial de Isidoro, así como Gustavo dijo que este título refería a tocar fondo, en el sentido de cuando uno llega al fondo de una situación. También refiere a que nosotros, generalmente, como argentinos, cuando tocamos fondos, vamos a tocar al fondo, al FMI. Entonces el título tiene esas 2 acepciones, ¿no? Por un lado, el tocar fondo, como llegar a lo más profundo de una crisis, y golpear las puertas del FMI, digamos, en una forma habitual en cada proceso de nuestro país, generalmente liderados por las políticas neoliberales. Eso por un lado. Y después, por otro lado, el que tuvo la oportunidad de ver la tapa del libro, yo quería explicar, para los que no lo saben, que esa imagen es una imagen del grupo Escombros, que es un grupo artístico de La Plata, un grupo muy comprometido políticamente y socialmente, unos artistas maravillosos, que tuvieron su momento, digamos, más visible en la crisis del año 2001, y que gentilmente se dieron esta imagen
también solidariamente para que la pusiéramos en la tapa del libro a pedido nuestro, porque con Teté discutíamos si poníamos que Teté quería poner fotos. Bueno, yo que vengo del área del arte decía, no, Teté, busquemos alguna obra de arte. Y me parece que la tapa acompaña absolutamente el interior del libro, el contenido, esta escalera hacia la nada, en la cual la gente va subiendo y nadie llega arriba, sino que permanentemente van quedando en el camino. Esta gente que no está identificada individualmente, sino que en una masa de gente gris que trata de ascender por esa escalera de la promesa, ¿no? Del neoliberalismo, de la meritocracia, que no conduce a ningún lado. Así que me pareció que era muy oportuna la tapa, y también me parece muy oportuno agradecer al Grupo Escombros la oportunidad que nos dio de poner esta obra de arte en la tapa de este libro. Y si Agustina me deja un minuto, yo querría hablar puedo, sobre el capítulo de personas adultas mayores. Acompaño lo que decía Gustavo, en el sentido de que estos periodos de políticas neoliberales en el país siempre dieron como resultado el saqueo y la intervención en el sistema previsional. O sea, siempre el sistema provisional fue la variable de ajuste de estos proyectos neoliberales en el país. Y vamos a agregar uno anterior en la época de Onganía. O sea que en los últimos 50 años el sistema provisional fue 4 veces saqueado e intervenido de diferentes formas para vaciarlo. Entonces hay un gran acompañamiento entre estas políticas neoliberales y el saqueo del sistema provisional. Los 4 años de Macri significaron para nuestro sector una catástrofe, ¿sí? Terminó sumergido más del 60% de los compañeros bajo de la línea de pobreza, los que cobran la jubilación mínima. Implementaron una jubilación que es absolutamente ilegal, la PUAM, porque tiene un salario que va por debajo de la línea de pobreza, es una cosa increíble. Ustedes, bueno, saben que nos han sacado los medicamentos gratis en ese momento, que los medicamentos subieron, algunos hasta el 1300%, que el promedio de aumento de esos medicamentos durante los 4 años fue casi del 700%, que la canasta básica se había multiplicado en forma exponencial. Entonces terminó el sector de las personas adultas mayores, nuestro sector, en una situación realmente dramática, muy dramática, que se está recomponiendo de a poco. Pero bueno, digamos como que el libro es un mosaico, digamos, de todas estas catástrofes producidas por este último ciclo neoliberal, y la parte de este rompecabezas que corresponde a las personas adultas mayores sería una de las más visibles, como debido a las consecuencias que tuvo este paso de 4 años de un desarmado de un país, como dice Gustavo, que no es un proceso digamos, de involución, sino que fue un plan muy bien instrumentado y planificado y llevado a cabo. O sea, cumplió con los objetivos que se habían propuesto. Así que bueno, nada más. Quiero agradecerles muchísimo esta presentación a los compañeros de Zárate y Varadero, y bueno, seguiremos haciendo todo lo que podemos desde la PDH todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por cerrar esta actividad, completando también uno de los temas que se trata en el libro. Para cerrar, quiero volver a agradecer a todos, todas y todes los que participaron acá, agradecer profundamente a los panelistas de esta actividad, que salió muy hermosa, en mi opinión, y que felicito y acompañamos, y queremos seguir difundiendo el libro, así que las puertas están abiertas para seguir difundiendo el libro. Un agradecimiento siempre a la APDH y a los compañeros que formaron parte de este inmenso proyecto colectivo. Feliz Día de la Bandera y feliz Día del Padre a quienes son padres y también participaron acá, y a todos los que estuvieron prestando atención y escuchando atentamente
todas las perspectivas que podemos sumar a este gran trabajo colectivo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muchas gracias y hasta siempre, nos vemos, siempre estamos con las puertas abiertas y bueno, no tengo mucho más que agregar. Muchas gracias.